En caso de que no haya manifestado su autonomía, yo considero que sería donante presunto. ¿Sí? Bueno, no sé si les quedó alguna duda o consulta al respecto. Es una clase muy acotada por el tiempo, pero traté de abarcar los temas más importantes, creo yo. Bueno. Profe, sí. Lo último que dijo sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el principio de Pro-Homine, eso la verdad es que no lo entendí el enlace. ¿Cómo no? El principio de Pro-Homine es un criterio que estableció la Corte Interamericana, sí, justamente de Derechos Humanos, como dije recién, el cual establece que cuando en un caso particular se encuentren en conflicto dos derechos humanos, es decir, que son dos derechos de igual jerarquía, lo cual también nos aplica para el campo de la bioética, ¿sí? Cuando se encuentran dos principios en conflicto, la obligación, ¿sí?, del Estado, en tanto garante de derechos, es que el derecho que se encuentra más vulnerado dentro de ese conflicto, independientemente de que se lo restrinja, se garantice en forma parcial. ¿Qué es lo que significa? Que no se lo puede anular. Por eso puse el ejemplo de la ley de ablación, que es un ejemplo de lo más claro. El Estado lo que hace es decir, bueno, una falencia a nivel Estado como garante del derecho a la salud porque no puedo efectivizar lo que es la obtención de órganos para aquellas personas que verdaderamente lo necesitan. ¿Para qué? Para salvar su derecho a la, o sea, para salvar la vida, es decir, garantizar su derecho a la vida, a la integridad física y garantizarle su derecho a la salud. Tres derechos que son humanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos por el otro lado el derecho a autonomía de la voluntad. ¿Qué significa? Que este derecho tiene el mismo peso y la misma importancia que estos otros tres que se encuentran en juego. Entonces, ¿qué hace el Estado? Yo estoy incumpliendo en mi función de garante de garantizar estos tres derechos que acabo de mencionar, como consecuencia de la escasez de órganos, ¿sí? Ahora, tengo que encontrar una salida, una alternativa para poder suplir, justamente para poder, subsanar esta falencia mediante alguna forma. ¿Cuál sería la forma? Bueno, decir que todos somos donantes. Ahora, si el Estado hubiese consagrado en la nueva ley de ablación que somos todos donantes y no hubiese establecido la posibilidad de que la persona manifieste su voluntad, ya sea positiva o negativa, eso hubiese implicado una vulneración y una anulación total de la autonomía de la voluntad. Porque ¿qué es lo que habría hecho el Estado? Dijo, bueno, yo tengo falencia en estos tres derechos, que sería salud, integridad y el derecho a la vida. ¿Cómo hago? Necesito órganos. Bueno, a partir de los 18 años somos todos donantes. Ni siquiera le doy la posibilidad a las personas que manifiesten su voluntad para decir si quiero o no quiero ser donante. Necesito solucionar este problema, ¿cómo hago? Anulo la autonomía de la voluntad. Claramente, como el Estado tiene la obligación de apegarse a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece en un precedente, en un fallo anterior, lo que es el principio Pro-Homine, lo que hizo el Estado, como garante de derechos, fue decir, bueno, yo no puedo anular un derecho humano, como ser la autonomía de la voluntad. Tengo que encontrar la alternativa para garantizar estos tres derechos que les dije, a la salud, a la integridad física y a la vida, ¿sí? Pero teniendo en consideración que también tengo que garantizar la autonomía de la voluntad. Obviamente alguno de ellos se va a ver restringido, es decir, que se va a ver disminuido. En este caso, ¿cuál es la autonomía de la voluntad? Pero para no anularlo, lo que hizo el Estado fue decir, bueno, si la persona no manifestó su voluntad negativa o su positiva condicionando, restringiendo la voluntad, recién ahí yo considero que es donante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente eso implica garantizar en forma parcial lo que es la autonomía de la voluntad de las personas. ¿Se entiende ahora con el ejemplo? Sí, perfecto. Inclusive, tengan en cuenta que con la antigua ley de ablación, la 24.193, que esto también ya lo explicamos, lo vuelvo a mencionar, quizás refresca un poquito más la memoria o clarifica este tema de la vulneración de derechos. En la 24.193 estaba establecido lo que ya todos conocemos y escucharon como el orden de prelación, que era una serie de incisos en el artículo 24 de la ley anterior que establecía una serie de personas a las cuales los profesionales de la salud
que eran familiares del fallecido, le tenían que consultar si el fallecido no había manifestado su voluntad al respecto de si quería o no ser donante. Bueno, se le preguntaba a estas personas. Pero ¿cuál era el objetivo del Estado? Vuelvo sobre lo mismo. El objetivo del Estado era garantizar aún más este derecho que yo tenía por acá, que era la autonomía de la voluntad. Porque ¿qué era lo que perseguía el Estado como fin último con la incorporación del orden de prelación? Es decir, bueno, si la persona no me manifestó su voluntad durante toda su vida, amén de que está la figura del donante presunto, yo como Estado, tratando de garantizar lo que es la autonomía de la voluntad, doy un plus, es decir, una opción adicional para preguntarle a esta serie de personas, pero acá hago una aclaración, para preguntarle a esta serie de personas sobre cuál era la voluntad del fallecido, no la voluntad de esas personas al respecto de lo que querían hacer con los órganos del fallecido, ¿sí? Entonces, como lo que terminaba sucediendo prácticamente es que a esas personas consultadas manifestaban su voluntad y no la voluntad del fallecido, también implicaba una vulneración de la autonomía en tanto derecho. Entonces, ese fin último que el Estado perseguía de garantizar la autonomía, terminó justamente deviniendo en una vulneración, es decir, en el hecho contrario de lo que estaba persiguiendo. Y que a su vez, como consecuencia, implicaba un entorpecimiento dentro del proceso de obtención de órganos. Entonces lo que dijo el Estado fue, anulo el orden de prelación. Mantengo la posibilidad de que la persona manifieste su voluntad, es decir, garantizo en forma parcial su derecho a la autonomía, pero si no lo hizo, yo ya considero que es donante presunto. ¿Para qué? Para garantizar lo que es el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física de las personas que se encuentran en lista de espera y que verdaderamente necesitan de ese recurso para poder seguir adelante. ¿Sí? Profe, hay una pregunta respecto a eso. ¿Y si la persona fallecida deja por escrito, si no lo, o sea, nunca por el correo, por la página web lo manifestó el deseo, pero sí deja por escrito para que otra persona decida? ¿Para que otra persona decida? Sí, en realidad esto sería una aplicación de, como ya mencionamos, que ahora va a hablar Eduardo seguramente en Ética del Final de la Vida, de lo que son las directivas anticipadas. ¿Sí? En este caso todavía no aplicó en el campo de lo que es la ablación, la designación de un tercero mandante para que tome la decisión. ¿Para qué es lo que sucede? En realidad, si nosotros nos apegamos a lo que dice la ley de ablación, las directivas anticipadas no aplican al campo de la ablación, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede? El Estado no estableció la posibilidad de que el fallecido delegue esa manifestación de voluntad en un tercero. No así en el campo de lo que es el final de la vida, en la cual expresamente en la 26742 el Estado lo que hizo fue sancionar la ley de muerte digna e incorporar el Instituto de Directivas Anticipadas, que fue incorporado a su vez en la ley de derechos de paciente en el artículo 11 bis, y dijo, bueno, toda persona que se encuentre cursando una enfermedad irreversible, incurable o en estadio terminal, o que tenga la posibilidad de esa enfermedad de colocarlo en un estadio terminal, tiene la posibilidad de manifestar su aceptación o rechazo respecto de tratamientos paliativos. O en su defecto, designar un tercero para que en el momento en que esa persona se encuentre incapacitada manifieste su voluntad o se respete la que dejó escrita con anterioridad. Lo que pasa que en estos casos, obviamente, esa directiva anticipada debe cumplir unos requisitos mínimos de forma como para acreditar fehacientemente que es la voluntad de la persona la que está siendo manifestada. Por eso se exige que sea otorgada ante un juzgado o ante un escribano público con presencia de dos testigos. En cambio, en el campo de lo que es la ablación, no está considerada esta hipótesis, esta posibilidad dentro de la ley, ¿sí? Ahora, yo me pregunto, por aplicación de lo que dice el principio de legalidad, ¿sí? ¿Qué significa? Que todo lo que no está prohibido está permitido. Si la ley de ablación nada me dice de si otra persona puede o no manifestar la voluntad por mí, habiéndolo yo dejado designado con una directiva anticipada, ¿es viable? Bueno, para mí, desde el punto de vista técnico, sí es viable. Siempre y cuando la directiva cumpla todos los requisitos, para garantizar verdaderamente la voluntad del paciente. Eso significa que se apliquen los mismos requisitos de validez que se exigen en la 26742. Ahora, después será una cuestión de verificar verdaderamente si esto llega a la justicia y si un juez interpreta que por aplicación analógica se puede trasladar lo que es la directiva anticipada en el campo de la muerte digna a lo que es la ablación de órganos. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Por favor. Hola, Por último, profe.
Sí. Tenía una duda también con esto de la ablación de órganos. Según el artículo 24 del Código Civil, cuando menciona a las personas incapaces de ejercicio, habla también de las que fueron declaradas incapaces por sentencia judicial. Estas personas, por ejemplo, tendrían la posibilidad de donar órganos en vida si se cumplieran todos los demás requisitos de compatibilidad, parentesco, etcétera. O se tiene en cuenta alguna manera de restringir, pero respetar el derecho del paciente, según el artículo 5 de la Declaración de Bioética, que se decía que se toman medidas especiales para proteger sus derechos e intereses. Exactamente. De lo que dice desde el punto de vista, nosotros la ley de ablación, sabemos que para que se puedan ablacionar órganos en vida, se exige uno de los requisitos que es la mayoría de edad, es decir, ser mayor de 18 años. ¿Sí? Pero algo interesante es que no habla nada respecto de lo que es la capacidad desde el punto de vista, como mencionó recién la compañera, si fue previamente declarado o posteriormente, ¿sí?, declarado incapaz mediante una sentencia judicial. Sin embargo, de lo que es la sanción del último Código Civil y Comercial y por aplicación justamente de un tratado de derechos humanos, ¿sí?, la prohibición de discriminación contra las personas de discapacidad y de los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, lo que se establece es el sistema, sea del representante legal o en su defecto del apoyo. ¿Por qué? Porque nadie va a ser incapaz de forma total, sino que todos vamos a tener la capacidad restringida, lo cual va a implicar que a la persona se la va a tener que hacer partícipe en el proceso de toma de decisiones, aun cuando el punto de vista no tenga la capacidad para dar el consentimiento, ¿sí?, sino que en este caso el consentimiento lo va a dar el representante legal. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, si una persona fue declarada incapaz, ¿sí?, con sentencia judicial previa, habría que analizar la posibilidad, porque no tengo conocimiento de que haya sucedido, de si verdaderamente el consentimiento por parte de los representantes sería válido. ¿Sí? Verdaderamente se presenta un conflicto de interés y el objetivo sea que los representantes legales, en el caso más típico, por ejemplo, salvar la vida de otro hijo, haciendo uso de un recurso de esta persona discapacitada. ¿Sí? Lo analizamos desde ese punto de vista, yo te tendría que decir que no podría. ¿Sí? Porque justamente no tendría la capacidad como para dar su consentimiento. Y en este caso se presentaría un conflicto de interés, lo cual invalidaría el consentimiento del representante. ¿Sí? Claro, mi duda caía en eso del consentimiento, justamente. Así que, nada, gracias. No, claramente el consentimiento lo tiene que manifestar cuando una persona se encuentra incapacitada. De hecho, si es discapacitada, actualmente, por ejemplo, actos a través de su representante. Actualmente, por ejemplo, actos a través de sus representantes legales. ¿Sí? Ahora, la ley de oración no lo contempla, nuevamente como dijimos en el caso de las directivas anticipadas. ¿Se podría aplicar? Sí, se podría aplicar. Ahora, lo que pasa es que como ya tenemos en juego otra serie de derechos y a su vez existe una gran posibilidad de que sea un conflicto de interés, en el caso particular, si está manifestando consentimiento, o de garantizar los derechos de su representado, o si verdaderamente se está tratando de garantizar los derechos del representante legal. ¿Sí? Sí, perfecto. Pero por último, tenemos un organismo de carácter internacional. Como vimos anteriormente, los organismos de las cortes y los comités detentan el carácter de lo que sería un poder judicial, si se quiere asimilable. Y tenemos un organismo internacional también de carácter legislativo, que también opera en el ámbito de las Naciones Unidas, ¿sí?, que es la UNESCO. La UNESCO es justamente el único, creo yo, organismo internacional
que regula a nivel global cuestiones que tienen vinculación con derechos humanos, ¿sí? Y que tienen la vinculación asimilable de los tratados que están contenidos en nuestro artículo 75, inciso 22. ¿Por qué digo asimilables? Como ya mencionamos, la Argentina, por ejemplo, tiene la obligatoriedad, su Estado como sus particulares, de cumplir lo que dicen los tratados internacionales reconocidos en el artículo 75. ¿Qué significa? Que las declaraciones de UNESCO, la Declaración Universal de Bioética de Derechos Humanos, la Declaración sobre Derechos Humanos y Genoma Humano y la Declaración sobre Datos Genéticos, que son las tres declaraciones que tenemos de UNESCO, las más importantes, ¿sí? No están consagradas dentro de nuestra Constitución. Por lo cual, a priori, implicaría que nosotros no tenemos la obligación de respetar lo que dice en esa declaración. Sin embargo, por aplicación de algo que yo les mencioné hace un rato, lo que son los derechos implícitos que están consagrados en el 33 de nuestra Constitución, lo que hizo la Corte Suprema de nuestra Nación fue establecer que estas declaraciones de UNESCO, ¿sí?, tienen derechos implícitos que están consagrados en otros tratados de derechos internacionales que sí nosotros adherimos y están en nuestra Constitución. Por lo cual, por aplicación indirecta y por este juego de artículos, lo que estableció la Corte es que estas tres declaraciones de UNESCO tienen carácter vinculante y son de aplicación práctica para nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que la Declaración Universal sobre Bioética de Derechos Humanos de UNESCO del 2005 contiene una serie de principios y derechos que nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, plasmados en otros tratados que sí están enunciados en nuestro 75, inciso 22 de la Constitución. Por ejemplo, la clara situación de que se da en ambas normas, tenemos a lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, sancionada ya por el 48, ¿sí?, tiene en su primer artículo a la dignidad humana. Por casualidad, que la Declaración Universal sobre Bioética de Derechos Humanos en su artículo 1 también consagra la dignidad humana, ¿sí? Entonces, justamente, por aplicación analógica de lo que yo les estoy mencionando, la Corte dice, si bien no están contenidos en nuestra Constitución, los derechos que están consagrados en esa declaración de UNESCO ya están reconocidos en otros tratados, por lo cual son de cumplimiento obligatorio y estricto para nuestra nación. De ahí justamente la obligatoriedad, con la última modificación del Código Civil, de que todos los protocolos de investigación, y ya incorporado a una norma de jerarquía, justamente como es el Código Civil, que es un código de fondo, que es una ley nacional, ¿sí?, dentro de la pirámide, estaría dentro de arriba para abajo, lo que establece el código es que todo protocolo de investigación previo a su puesta en funcionamiento tiene que ser aprobado por un comité de ética. Comité de ética que ¿qué va a evaluar? Justamente si se cumplen todos los mínimos de ética y los derechos consagrados en estas declaraciones que le acabo de mencionar, como así también en las declaraciones que están consagradas en esta Constitución. Bueno, eso sería un breve resumen de lo que es derechos humanos, ¿sí? Estamos a 10:47. Edu, ¿cuánto necesitas vos de tiempo? ¿Lo mío? Sí. No, en principio lo que hemos hablado con Carlos era que yo iba a dar una parte ahora, o sea, lo que haya de tiempo. Vamos a tomar lo que haga falta. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una cosa, ¿sí?, si les parece. Está habilitado en Miel, yo lo subí hoy a la mañana, en el punto de derechos humanos, un caso práctico, ¿sí? Les voy a pedir por favor que lo descarguen, confírmenme si lo ven. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Genial. Descárguenlo, se dividen en los grupos que ya tienen acordados cada uno. Es muy cortito el caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, se toman estos 10 minutos que quedan, ¿sí?, hasta las 11, para leer el caso y analizarlo en grupo. Luego nos tomamos 15 minutos, Edu, para debatir el caso, ¿sí?
y ya después te dejo los otros 45 minutos para que vos arranques con ética en el final de la vida. ¿Te parece? Dale. ¿Sí? Profe, le hago una consulta rápida. Subió 2 archivos. ¿Cuál de los dos es el que trabajamos ahora? Aguárdeme, porque en lo que es derechos humanos hay un solo caso práctico. Ah, sí, lo que pasa es que a mí en mí me figuran 2, por eso. No había visto el título, listo, perdón. No, no hay problema. Bueno, es el segundo archivo que aparece como caso práctico. Inclusive tiene la fecha de subida hoy. Así que, bueno, descárguenlo, léanlo, 10 minutos, y ahora a las 11 nos conectamos de nuevo como para poder debatir 15 minutos, no más de eso, el caso, y después ya lo dejamos a Eduardo para que arranque con ética en el final de la vida, ¿sí? Bueno. Bueno, profe. Listo. En 10 minutos nos vemos, chicas, chicos. Listo.